Antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás frente al rey? Tu vida pende de un hilo y una sola palabra podría cambiarlo todo. ¿Callarías por miedo o hablarías aún sabiendo que podrías morir? Natán no tenía corona, no lideraba ejércitos, pero lo que estaba a punto de decir estremecería el trono de Israel como nunca antes. Era un profeta sin espada, pero con un mensaje más temido que cualquier arma. Un hombre enviado por Dios para enfrentar al rey David con una verdad imposible de ignorar. Cuando Natán habló, el tiempo pareció detenerse. David, el ungido de Dios, quedó sin escapatoria. Sus actos más ocultos fueron expuestos, y lo que sucedió después aún resuena en la historia. Pero esta no es solo una historia del pasado, es un recordatorio vivo de que nadie, ni siquiera los reyes, pueden huir de la justicia de Dios. David era un rey poderoso, pero ni él pudo escapar de este mensaje. ¿Quieres saber qué le dijo el profeta Natán que lo dejó sin palabras? Si esta historia te atrapó hasta ahora, suscríbete y activa la campanita. Aquí desvelamos los secretos ocultos de la Biblia, verdades que impactan y lecciones que pueden transformar tu vida. Natán no fue solo un consejero real, fue la voz de Dios en los momentos más decisivos del reinado de David. Sus palabras no solo trajeron advertencias de juicio, sino también promesas de redención y lecciones que marcaron a generaciones enteras. No buscaba favores ni poder. Mientras otros cortejaban al rey con halagos, él hablaba con la verdad, sin temor. No tenía ejércitos, pero sus palabras eran inquebrantables. No era un guerrero, pero con su mensaje, derribó el muro de justificación y autosuficiencia de un rey. En tiempos de gloria y expansión, cuando Israel prosperaba bajo el reinado de David, apareció un hombre cuya voz resonaría en el palacio como un eco de la voluntad de Dios. Su nombre era Natán, y aunque no venía de una casta de guerreros, ni de una línea de sacerdotes, su presencia marcaría un antes y un después en la historia del pueblo escogido. De sus orígenes poco se sabe, pero una cosa es segura: no buscaba fama, poder ni reconocimiento. Sin embargo, su nombre, que significa regalo de Dios, ya parecía anticipar el papel fundamental que desempeñaría en el destino de Israel. No llegó con títulos ni con grandes proclamaciones, pero su autoridad venía de lo alto. Natán no era solo un profeta, era el hombre que se atrevió a hablar lo que nadie más se atrevía. Un consejero diferente a todos los que rodeaban al rey. Mientras otros buscaban favores y privilegios, él solo tenía una lealtad: Dios mismo. Y esa lealtad lo llevaría a mirar a los ojos al rey más poderoso de Israel y desafiarlo con la verdad más incómoda que jamás había escuchado. Al principio, Natán era una figura casi invisible en la corte real, una presencia discreta junto a David, observando en silencio. Pero cuando Dios tenía algo que decir, su voz se alzaba con autoridad, y con el tiempo, su papel dejó de ser el de un simple consejero para convertirse en el de un mensajero del Altísimo. El día en que anunció a David la promesa divina de un reino eterno, selló su destino como portavoz de algo mucho más grande que él mismo. Fue un momento de honor, una revelación que aseguraba que la dinastía de David no terminaría, sino que perduraría para siempre. Pero no todas las palabras que debía pronunciar serían de gloria y esperanza. Pronto su misión tomaría un giro inesperado. No solo traería promesas, también juicios, y lo descubriría en un momento de profunda tensión, cuando se vería obligado a enfrentar al rey con un mensaje que pondría a prueba su lealtad a Dios. La relación entre Natán y David no fue simplemente la de un profeta y un rey. Fue un vínculo forjado con el tiempo, construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Pero esta cercanía no se logró de la noche a la mañana. Natán no era solo un mensajero de Dios en la corte real. Era el hombre a quien David podía acudir en sus momentos más oscuros y con quien compartía sus mayores triunfos. Un consejero que no solo estaba presente en los días de gloria, sino también en las noches de incertidumbre. Pero había algo que lo hacía diferente a todos los demás en la corte. Su lealtad no estaba comprometida con el rey, sino con Dios. Natán no tenía miedo de estar al lado de David, pero tampoco temía enfrentarlo cuando era necesario. Cuando la verdad debía ser dicha, él no la suavizaba ni la ocultaba. Era un equilibrio delicado, una línea peligrosa de recorrer, pero Natán lo hizo con una sabiduría y valentía que pocos en su tiempo se atrevían a tener. David, un guerrero de nacimiento, no solo anhelaba consolidar a Israel como una nación fuerte, sino también asegurarse de que Dios fuera el centro de todo. En uno de esos momentos de reflexión, con la mirada llena de propósito y esperanza, le confió a Natán su deseo más profundo: construir un templo para el Señor. Para David tenía todo el sentido del mundo. Él vivía en un majestuoso palacio, mientras que el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios, seguía en una simple tienda. ¿Cómo podía ser posible que el rey tuviera una morada de esplendor y Dios no? Natán, al escuchar el entusiasmo del rey, respondió sin titubear: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero esa misma noche, Dios habló directamente al corazón de Natán, y el mensaje que recibió cambiaría por completo el rumbo de esa conversación y el destino del reino. Los planes de Dios siempre son más grandes que los del hombre. Mientras David imaginaba un templo majestuoso de piedra y oro, Dios tenía en mente algo mucho más trascendental, una promesa que marcaría generaciones, un linaje que traería redención al mundo entero. A la mañana siguiente, Natán regresó ante el rey, pero esta vez no como un amigo que ofrece palabras
palabras de ánimo, sino como un mensajero del Altísimo. Lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría la vida de David, sino el destino de todo Israel. Y así, con la autoridad de Dios en su voz, Natán le transmitió los propósitos divinos, incluso si eso significaba desviar al rey de sus propios sueños. David no construiría la casa de Dios, pero Dios edificaría su casa, su linaje eterno. El eco de esta revelación resonó en los pasillos del palacio y mucho más allá. Pero el cumplimiento de esta promesa no vendría sin desafíos. Con el tiempo, tanto el rey como el profeta serían puestos a prueba. Los días en la corte siguieron su curso, y la relación entre Natán y David permaneció firme. Pero la corte real no solo brillaba con esplendor, también escondía sombras. Y en una de esas sombras, el corazón de David se desvió. Todo comenzó con una mirada que nunca debió sostenerse, pero lo hizo. Desde lo alto de su palacio, David vio a Betsabé, una mujer cuya belleza era innegable. Lo que debió ser un instante pasajero, se convirtió en la chispa de una cadena de decisiones que oscurecerían su reinado y lo llevarían a enfrentar la verdad más dura de su vida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que había mostrado tanta devoción y rectitud, cayó en la trampa de la tentación. Cuando mandó llamar a Betsabé, sabía quién era. Sabía que era esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Pero en ese momento, su deseo fue más fuerte que su conciencia. Sin embargo, el pecado rara vez se detiene en un solo acto. Cuando Betsabé quedó embarazada, David entró en pánico. Intentó encubrir su error llamando a Urías de la guerra, con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías no era cualquier soldado. Era un hombre de honor, de principios inquebrantables. Se negó a disfrutar del descanso mientras sus compañeros seguían en batalla. David insistió, lo embriagó. Intentó manipular la situación, pero nada funcionó. Entonces, David cruzó una línea aún más oscura. En un acto de frialdad, envió a Urías de regreso al frente con una orden sellada que sellaría su destino. Lo colocaron en la línea de fuego más feroz, y el resultado fue inevitable. Urías murió. Con su muerte, David creyó que el problema había quedado atrás. Se casó con Betsabé, creyendo que el escándalo se había apagado. Pero mientras él seguía con su vida como si nada hubiera pasado, Dios lo había visto todo. Y fue entonces cuando Dios escogió a Natán para la misión más delicada de su vida como profeta: enfrentar al rey. No sería fácil. David no era un hombre cualquiera. Era un guerrero, un líder que no toleraba la debilidad ni las acusaciones directas. Si Natán hablaba con imprudencia, su vida podía estar en peligro. Pero Natán tenía algo más que valentía. Tenía la sabiduría de Dios. Y en lugar de atacar con palabras directas, decidió contar una historia. Una historia sencilla, pero mortal. Una historia sobre un hombre rico, un hombre pobre y una corderita. Cuando Natán entró en el salón del trono, cargaba más que palabras. Llevaba el peso de la justicia divina. El ambiente era tenso. David estaba sentado en su trono, sin imaginar que el hombre que tenía delante estaba a punto de desnudar su alma. Pero Natán no levantó la voz, no señaló con el dedo, no lanzó acusaciones. En cambio, hizo lo impensable. Contó una historia. A los oídos de David parecía solo una parábola más, un relato sencillo, directo, algo común en el pueblo de Israel. Pero en esas palabras se escondía una trampa que, una vez cerrada, no dejaría escapatoria. Había dos hombres en una ciudad. Comenzó Natán con un tono de calma y seriedad, dejando que cada palabra penetrara en el corazón del rey. Uno de ellos era rico, tenía muchas ovejas y vacas. El otro era pobre, solo tenía una pequeña corderita, a la que había criado con amor y esmero. Creció junto a él y sus hijos, comía de su propia comida, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Natán hizo una pausa. David escuchaba atentamente, quizás imaginándose a sí mismo como el protector de un cordero tan indefenso. Entonces el profeta continuó: y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Las palabras apenas habían salido de los labios del profeta cuando David se llenó de furia. Se puso de pie con los puños cerrados. Su voz retumbó en el palacio: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces Natán lo miró fijamente. Con la firmeza de quien no teme decir la verdad, señaló directamente al rey y dijo: tú eres aquel hombre. Las palabras cortaron el aire como una espada afilada. El trono ya no importaba, la corona ya no pesaba, solo quedó el peso abrumador del pecado. Y Natán no se detuvo ahí. Con la voz del Altísimo reveló todo lo que Dios le había mostrado. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. El rey, aquel hombre que antes
antes había dictado sentencias con convicción, ahora guardaba silencio. La culpa lo envolvía como una sombra. El peso de su propio juicio caía sobre él. David, el gran rey de Israel, había sido desenmascarado ante los ojos de Dios. David permaneció en silencio, su mirada perdida en algún punto lejano, mientras las palabras de Natán resonaban en el palacio como un trueno. El mismo rey que tantas veces había alzado su espada en nombre de Dios, que había marchado a la guerra con valentía y justicia, ahora se sentía aplastado por el peso de sus propias acciones. No intentó justificarse, no buscó excusas. En cambio, con una voz quebrantada, admitió su culpa con una simple y dolorosa frase: «He pecado contra Jehová». Ese momento tan íntimo y lleno de contrición marcó el comienzo de un arduo camino de arrepentimiento. Pero Natán no había terminado. Sus palabras llevaban el peso de la justicia divina, pero también la promesa de misericordia. Jehová también ha remitido tu pecado, no morirás. Dios, en su infinita gracia, había perdonado la vida de David. Sin embargo, el perdón no eliminaba las consecuencias. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las palabras de Natán eran como una herida abierta. David viviría, pero las cicatrices de su pecado no desaparecerían. Los días que siguieron fueron oscuros. El palacio, una vez lleno de música y celebración, se sumió en un luto silencioso. David ayunó, se postró en oración, rogó a Dios por la vida de su hijo. Tal vez, solo tal vez, la misericordia de Dios cambiaría su destino, pero la sentencia ya estaba dada. Como Natán había profetizado, el niño murió. El dolor fue inevitable, pero en medio de la tragedia, algo comenzó a transformarse en el corazón de David. Se levantó, se lavó el rostro y entró a la casa de Jehová para adorarlo. Un acto que dejó a todos atónitos. ¿Cómo podía alguien después de tal pérdida levantarse y adorar? Fue como si en el punto más bajo de su vida, David finalmente comprendiera lo que significa depender completamente de Dios. Pero la misión de Natán aún no había terminado. Llevaba consigo un mensaje que iba más allá del dolor de David, una promesa que no solo restauraría su linaje, sino que cambiaría el futuro de Israel para siempre. El tiempo pasó. David, marcado por sus cicatrices, encontró en su hijo Salomón la esperanza de un nuevo comienzo. Salomón no era un niño común. Dios lo había elegido para cumplir lo que su padre tanto anheló, pero nunca pudo lograr: construir el templo del Señor. Natán, ahora más que un profeta, se convirtió en el guardián de esta promesa. No solo era la voz de Dios en la corte, sino el eslabón entre el propósito divino y los acontecimientos humanos. Pero el ascenso de Salomón al trono no sería sencillo. Con David debilitado por la edad, la corte se convirtió en un escenario de conspiraciones. Adonías, otro hijo del rey, se proclamó soberano. Se rodeó de aliados poderosos y, sin esperar la bendición de su padre, tomó el trono para sí. El reino estaba al borde del caos. Si Adonías consolidaba su poder, la promesa de Dios corría peligro. Fue entonces cuando Natán tomó acción. Esta vez no solo como profeta, sino como estratega y defensor del propósito divino. Se reunió con Betsabé, madre de Salomón, y juntos trazaron un plan. Natán se acercó al lecho de David y, con la misma autoridad con la que una vez lo enfrentó por su pecado, le habló con firmeza: «Oh rey, ¿acaso no prometiste que Salomón reinaría después de ti? Adonías ya se ha proclamado rey, pero el trono le pertenece a tu hijo elegido». Sus palabras, llenas de convicción y urgencia, despertaron el fuego del líder que aún quedaba en David. Sin dudarlo, el anciano rey hizo su última gran proclamación: Salomón debía ser ungido de inmediato. El reino, al borde del colapso, fue salvado en el último momento, y con ello, la promesa de Dios prevaleció una vez más. Natán, el profeta que había reprendido al rey en su pecado, ahora aseguraba que el plan divino no fuera frustrado. La historia de Israel estaba a punto de cambiar para siempre, y Natán, el profeta que había enfrentado al rey con la verdad más dura de su vida, permaneció cerca, observando cómo aquel hombre quebrantado comenzaba a reconstruirse, paso a paso, con la gracia del Altísimo. El palacio, antes ahogado por disputas e incertidumbre, se llenó de trompetas y celebraciones. El pueblo de Israel presenció cómo Salomón era coronado, marcando el inicio de una nueva era. Natán y Betsabé observaron en silencio. La promesa de Dios se había cumplido ante sus ojos. El trono estaba asegurado. El plan divino avanzaba. Pero Natán sabía que esto no era el final, sino solo el comienzo. El propósito de Dios se extendería mucho más allá de la coronación de Salomón. Israel debía ser guiado. El templo debía ser construido. La nación debía permanecer firme en la voluntad del Señor. Y como siempre, Natán estaría allí, escuchando la voz de Dios y obedeciendo su llamado. A medida que el reino de Salomón florecía, la presencia de Natán seguía siendo un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios. Pero Natán no fue solo un profeta que proclamó palabras desde el cielo. También fue un testigo, un cronista de los tiempos, un hombre que observó con mirada atenta los acontecimientos que moldearon la historia de Israel. Tenía un don peculiar, veía más allá de lo visible. Para Natán, cada victoria, cada derrota y cada decisión de un rey no era solo un hecho político o militar, era un reflejo de algo mucho mayor: la relación entre Dios y su pueblo. Comprendía que la historia de Israel no se trataba únicamente de tronos, batallas y conquistas, sino de la fidelidad
infidelidad o rebelión del hombre ante su creador. Por eso, dedicó parte de su vida a documentar cada acontecimiento con una visión más profunda, no para glorificar a los reyes, sino para que las generaciones futuras conocieran no solo los momentos de triunfo, sino también los errores que jamás debían repetirse. Natán no endulzó la historia. Escribió sobre David tal como era, el hombre que derribó gigantes, pero que también fue derribado por su propio pecado. Registró las batallas que expandieron el reino, pero también aquellas que casi lo destruyeron desde adentro. Porque la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para aprender, para crecer, para recordar que la gracia de Dios siempre está presente. Pero su justicia nunca es ignorada. Sus escritos se convirtieron en un espejo para la memoria de Israel, un reflejo de la fidelidad y el juicio divino. Y mientras registraba cada evento, su propia historia seguía entrelazada con los planes de Dios. Porque el trabajo de un profeta no era solo hablar y escribir, era estar disponible, atento a la siguiente instrucción divina. Y esa instrucción estaba más cerca de lo que imaginaba. Nuevos desafíos aguardaban al joven rey Salomón, y una vez más, Natán sería clave en la voluntad de Dios. Natán no era un simple mensajero que transmitía noticias de un lado a otro. Era un hombre de Dios en toda su esencia. Su relación con el Señor no era ocasional, ni basada solo en revelaciones puntuales. Era una comunión profunda, constante, viva. Cada palabra que pronunciaba, cada decisión que tomaba, estaba impregnada de la presencia de Dios. Esta conexión le otorgó 3 dones fundamentales: el coraje para desafiar a los reyes sin temor, el discernimiento para ver más allá de las apariencias y entender los planes de Dios, y la sensibilidad para transmitir tanto justicia como misericordia sin perder el equilibrio. Cuando Natán hablaba, sus palabras no eran solo suyas, era la voz de Dios resonando a través de él, firme, pero llena de gracia, justa, pero envuelta en amor. Esta mezcla de juicio y restauración le dio un papel único en la historia de Israel. No solo corregía errores, mostraba el camino de regreso a Dios. Era más que un profeta, era un puente entre el corazón humano, frágil y defectuoso, y el corazón divino, lleno de propósito y redención. Pero esta conexión con Dios no se basaba solo en devoción, exigía algo más profundo, una rendición total. Natán entendía perfectamente lo que significaba ser un profeta. No era un título de honor, ni una posición de privilegio, era un llamado, uno que a menudo lo pondría en situaciones difíciles y peligrosas. Y sin embargo, jamás dudó. Su fidelidad a Dios era absoluta, inquebrantable. No le preocupaban las consecuencias, no temía a los reyes ni a sus reacciones. Lo único que le importaba era que la voluntad de Dios se cumpliera, aunque eso significara desafiar a los hombres más poderosos del reino. Cuando Salomón ascendió al trono, heredó algo más que una corona. Llevaba sobre sus hombros el peso de una nación entera, las expectativas del pueblo y la responsabilidad de cumplir la promesa divina. Natán lo sabía y permaneció vigilante. El joven rey enfrentaría decisiones difíciles, desafíos que moldearían el futuro de Israel. Y así como una vez guió a David en tiempos de gloria y caída, ahora su mirada estaba puesta en Salomón. Los años pasaron, los reinos cambiaron, pero Natán seguía firme, como una roca en medio de las mareas del poder. Había sido testigo del auge y la caída de David. Ahora, ante él, un rey joven, con un futuro incierto y la mirada del mundo sobre él. Para Natán era como ver cómo se escribía una nueva página en la historia de Israel, y sabía que esa página sería tan crucial como las anteriores. El impacto de Natán en la historia de Israel no se limitó a sus palabras ni a los mensajes que transmitió. Su vida fue un eco de la voluntad de Dios, resonando a lo largo de generaciones. No era solo un hombre, era una voz que trascendía el tiempo, un instrumento divino que no solo veía el presente, sino los ecos de cada decisión en el futuro. Cuando le anunció a David que su linaje sería eterno, no solo hablaba de un reino terrenal, no solo aseguraba el trono para Salomón, estaba profetizando la llegada de un rey que gobernaría para siempre, el Rey de Reyes. A pesar de haber sido clave en los momentos más decisivos del reino, Natán nunca buscó reconocimiento, no anheló poder, no reclamó un título, no deseó un lugar de honor, porque su misión no era ser el centro de atención, era ser una sombra discreta pero indispensable, un testigo de la historia, un guardián del propósito divino, un siervo que hablaba cuando Dios lo llamaba y callaba cuando era momento de esperar. No buscó que su nombre fuese exaltado, porque su verdadero propósito era exaltar el nombre de Dios. Y aunque sus días en la tierra terminaron, su legado aún resuena, porque las palabras de un profeta fiel nunca mueren, viven en las promesas de Dios, en la historia que ayudó a escribir y en el Rey eterno que él mismo anunció. Sin embargo, su influencia estuvo en todas partes, en los consejos que dio, en las decisiones que marcó y, lo más importante, en el puente que tendió entre el presente y las promesas eternas de Dios. Pero incluso con toda su sabiduría y fe, Natán sabía que la historia de Israel era como un río, un cauce de gloria y promesas, pero también de curvas inesperadas y corrientes peligrosas. El reinado de Salomón apenas comenzaba, y con él vendrían desafíos capaces de desviar incluso al rey más sabio. Mientras observaba, el profeta se mantuvo atento a la voz de Dios, sabiendo que su presencia podría ser requerida en tiempos que nadie aún imaginaba. Los días de Natán
estuvieron marcados por el coraje, la verdad y una conexión inquebrantable con Dios. A lo largo de los reinados de David y Salomón, su misión nunca cambió: ser la voz de Dios en tiempos de gloria y en tiempos de desafío. Pero como todo hombre, su viaje también llegó a su fin. La Biblia no nos revela detalles sobre sus últimos días, pero su legado es innegable. No fue un rey, no construyó palacios ni dirigió ejércitos. Su arma era la palabra, su fortaleza, la fidelidad a Dios. No temió enfrentar a los poderosos, pero también supo cuándo traer consuelo y esperanza. Su historia no fue solo la de un profeta, sino la de un hombre que, con cada paso, conectó los altibajos de Israel con un propósito mayor. Estuvo presente en momentos de caída, como el pecado de David, y en momentos de promesa, como la unción de Salomón. En cada evento, hizo más que cumplir un papel, se convirtió en parte viva del plan de Dios. El nombre de Natán pudo desvanecerse de las narraciones, pero su impacto sigue resonando como un eco eterno de la justicia y la misericordia de Dios. Cuando anunció a David la promesa de un reino eterno, no solo aseguraba el futuro de Israel, estaba profetizando la llegada del Rey de Reyes, un mensaje que no solo marcó su tiempo, sino que traspasó los siglos y apuntó directamente al Mesías. Pero Natán no buscó reconocimiento, no anheló tronos ni gloria terrenal. Su misión no era ser recordado, sino asegurar que el propósito de Dios jamás fuera ignorado, porque al final, su historia no trata solo de profecías y reyes, es la historia de cómo una vida completamente rendida a Dios puede cambiar el destino de generaciones. Natán no terminó su vida con honores ni aclamaciones, su historia se apagó en silencio, como un hombre que nunca buscó protagonismo, pero cuya presencia movió piezas clave en el plan divino. No lideró ejércitos, no construyó templos ni ciudades, su única arma fue la palabra, su única fuerza, su fidelidad inquebrantable a Dios. Fue un instrumento de juicio en tiempos de pecado, de gracia en momentos de arrepentimiento y de dirección en días de incertidumbre. Y eso lo hizo inolvidable. Su vida nos deja una lección tan poderosa como su legado. Natán tuvo el valor de confrontar a un rey, pero lo hizo con sabiduría. Sus palabras no solo condenaron el pecado, sino que ofrecieron el camino de regreso. Demostró que la verdad y la misericordia no son opuestos, sino dos caras del mismo propósito divino. En un mundo donde muchos eligen la dureza sin compasión o la gracia sin justicia, Natán nos muestra el equilibrio perfecto, porque el llamado de Dios no siempre nos coloca en lugares visibles, pero siempre nos posiciona en lugares de impacto. No fue rey ni guerrero, pero sus palabras definieron el curso de una nación. Natán nos señala una verdad que trasciende su tiempo. Las promesas de Dios nunca mueren. Anunció un reino eterno, y siglos después, la promesa se cumplió en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, su historia sigue viva, desafiándonos a ser fieles, aunque nunca veamos los frutos de nuestra obediencia, porque su legado no fue construido sobre glorias pasajeras, fue forjado en el fuego de la verdad, la fidelidad y el propósito eterno de Dios. Y aún hoy, su historia nos desafía a escuchar la voz de Dios y a actuar, sin importar dónde nos llame. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí seguimos trayendo relatos que revelan los secretos y propósitos de Dios en la historia. Déjame tu like si esta enseñanza te impactó, y dime en los comentarios qué aprendiste de la vida de Natán. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio.